Bueno, continuamos con nuestro tema de clase, hoy con una forma distinta, pensando más como en una suerte de podcast, aunque con ciertas imágenes, porque me parece importante que tengamos hoy ciertas referencias visuales, sobre todo de arte y de prensa, de ver cómo esto que vamos a hablar del periodo de la violencia impactó esas dos esferas. Nos habíamos quedado la sesión pasada en 1946 con el fin de la República Liberal, y esto aquí empezamos como un periodo en el que Gonzalo Sánchez, leo una cita de Gonzalo Sánchez, que es el anterior director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Él dice: una segunda etapa de la guerra, o mejor, un segundo tipo de guerra, es el que se produce al promediar el siglo XX y que conocemos bajo la denominación ambigua y polifacética de la violencia. Es la guerra que se desencadena en el contexto de la crisis permanente que desde los años 40 del presente siglo vive el país, en una confrontación cada vez más abierta entre las clases dominantes y subalternas. Es importante que seamos conscientes, como hemos venido hablando a lo largo del curso, que Colombia se ha presentado a lo largo de su corta historia como un paradigma de democracia en Latinoamérica. Sabemos que eso es cuestionable, y demás. Sin embargo, es cuestionable precisamente sostener esa idea después de tan cruentas y tan prolongadas confrontaciones como las que hemos venido mencionando. El término la violencia, en mayúscula, ha sido comúnmente utilizado en la historiografía colombiana para denominar la conmoción política y social que sacudió a Colombia aproximadamente entre 1946 y 1965, dejando una cifra de muertos que oscila entre los 100.000 y los 300.000. No sabemos a ciencia cierta cuántos son, no había un conteo definitivo. Existía una práctica tradicional que, acuérdense que tenemos dos ríos principales en nuestro país, que son el Cauca y el Magdalena, uno al oriente y otro al occidente, y la práctica era que los muertos del oriente se llevaban en tren y se tiraban al río del occidente y viceversa. Es importante que tengamos en cuenta que a veces con el término violencia, con esa violencia mayúscula, se pretende simplemente describir o sugerir, dice, les estoy leyendo una cita de Gonzalo Sánchez, o sugerir la iniciada dosis de barbarie que asumió la contienda. Otras veces se apunta al conjunto no coherente de procesos que la caracterizan, esa mezcla de anarquía, de insurgencia campesina y de terror oficial, en el cual sería inútil tratar de establecer cuál de sus componentes juega el papel dominante. Y finalmente, en la mayoría de los casos, en el lenguaje oficial, el vocablo cumple una función ideológica particular: ocultar el contenido social y los efectos de clase de la crisis política. Es importante que tengamos en cuenta que generalmente se utilizan los factores socioeconómicos y político-partidistas y los casos de supervivencia como el inicio de este periodo. Sin embargo, es importante también que tengamos en cuenta que hoy se cree que estos fueron utilizados como telones tras los cuales se amparaban los abusos de ambos bandos. Adicional, tendríamos que agregar subculturas profundamente arraigadas que llegan a afirmar a autores como Daniel Pecó a que en este periodo se evidencian varias violencias que han sido tradicionalmente enmarcadas en una sola. Si fuéramos a hablar del inicio de la violencia, podríamos mencionar dos o quizá tres momentos claves que comúnmente han sido asociados a la misma. En primera instancia, el más utilizado es sin duda 1948, momento en que con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán los ánimos bipartidistas se hacen más álgidos. Sin embargo, autores como Mari Roldán toman como inicio 1946, momento en que finaliza la República Liberal y comienzan estallidos de intimidación en las zonas rurales, es decir, que se asocia el inicio de la violencia al cambio en la administración. En este caso se encuentra que los conservadores salen a cobrar viejas deudas y ofensas cometidas durante el predominio liberal, así como liberales poco dispuestos a afrontar su derrota electoral. Así la violencia comenzó a extenderse, abarcando casi por completo al país.
Y finalmente, el otro momento que tenemos, del cual vamos a hablar ahora más adelante, es el año 1949, momento en que los liberales se retiran de la contienda presidencial, aduciendo que la creciente violencia en el país no presentaba el clima de seguridad adecuado, lo cual asegura la victoria de Laureano Gómez. En este momento, el país finalmente se ve atrapado en una guerra civil no declarada entre los seguidores de ambos partidos, y en este punto pues salta evidentemente a la memoria esa rivalidad bipartidista hereditaria característica del país como causa de la violencia de la cual estamos hablando desde el siglo XIX, y nos damos cuenta que esos sucesos políticos habían desencadenado el proceso, pero eran esas rivalidades políticas las que lo mantenían vigente. Es importante que seamos entonces conscientes que las explicaciones de esta etapa de la historia nacional van desde posiciones simplistas de una lucha de clases o de una bipartidista hasta un conflicto ocasionado por las consecuencias culturales y sociales de la modernización del país. Lo que es claro es que Colombia vive una guerra endémica permanente, una violencia generalizada donde se da un predominio de la fuerza para la consecución de los fines. Las explicaciones de la causa de la violencia en este sentido suelen ser entonces más complejas de lo que se piensa, y no es solo un conflicto económico, político y social o la muerte de un líder. No son causas aisladas las que generan la aparición de la violencia intolerante y una guerra a muerte, sino que son elementos que se contraponen, que se superponen, que no se resuelven finalmente. Y eso es lo que hace una confrontación donde el desfase entre la dirección ideológica y la conducción militar explique precisamente el doble movimiento. Por un lado, expresiones anárquicas y por el otro lado, un potencial desestabilizador con efectos de perturbación sobre el conjunto de la sociedad. Me parece también interesante y me llama también mucho la atención que señalarles que contrario a todas las confrontaciones anteriores de las cuales hemos hablado, que no son pocas, esta de mediados del siglo XX, en esta de mediados del siglo XX ninguno de los oligarcas se desempeñó como jefe militar. Este fue un conflicto en buena medida caracterizado por el ausentismo estatal, donde el pueblo, especialmente el rural, se mató a sí mismo. Fue una violencia que enfrentó a los campesinos de ambos bandos, agregados en guerrillas, en pajareras, mientras los grandes propietarios y los hombres de élite permanecieron en relativa seguridad en las ciudades. Finalmente, un poco como en este planteamiento inicial de lo que es el periodo de la violencia, antes de entrar en detalles, es curioso el nombre mismo del periodo, la violencia, en mayúscula incluso. Esta se presenta como un gran sujeto histórico, como un sujeto abstracto, desprovisto de actores, dejando por fuera a los agentes relevantes en el desarrollo. Es como una denominación difusa, despersonalizada de responsabilidades, y la misma aparece como un proceso social y político como sobrenatural. Aquí las vivencias colectivas le imprimieron una dinámica al proceso que hace que el mismo se proyecte como algo irracional y bárbaro, del cual finalmente los promotores fueron los vencedores, y eso es lo que me parece importante. Para hablar entonces de ese periodo de la violencia, si bien hay varios puntos de inicio, yo he tomado para hablarles a ustedes, ya hemos hablado del 46, un poco en esa república radical con la sesión pasada. Hoy voy a hablarles del 48 y voy a hablarles un poco de ciertos momentos del desarrollo del periodo de la violencia, haciendo énfasis en la sesión de hoy de este momento que es el 9 de abril, que es el mal llamado Bogotazo. Y digo mal llamado Bogotazo porque esto fue un acontecimiento que impactó a todo el país, que no solo se dio en Bogotá, que tuvo pues uno ve una imagen como esta y esto parecen imágenes de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial a Europa, pero esto es el estado en el que quedó Bogotá después de estas situaciones. Esto es muy interesante para ustedes rastrear en prensa de los días posteriores al 9 de abril. Recuerden que en la biblioteca de la Universidad de Antioquia está el archivo de prensa más grande del país, que es de acceso gratuito, donde pueden ustedes ir a mirar toda esta documentación.
Entonces me parece interesante y les quería poner estas imágenes porque ustedes, bueno, pueden parar precisamente aquí la imagen para poder ver estas imágenes, cómo se desarrollaban los acontecimientos. No sé si recuerdan en el texto que mencionaban, por ejemplo, el carro de Jorge Eliezer Gaitán, que estaba en la mitad de los acontecimientos y quedó en perfecto estado. Y miren que ahí está en la esquina superior derecha. Entonces, como tenemos también entonces ya un acontecimiento donde tenemos a la prensa, donde tenemos a la radio. Recuerden que la radio se la tomaron. Tenemos las grabaciones radiales de la radio que se tomaron ese día, están en la Fonoteca Nacional. Entonces tenemos radio, tenemos prensa, tenemos fotografía de ese día, tenemos unas fuentes muy interesantes para acercarnos precisamente a lo que fue, a la experiencia de lo que fue ese 9 de abril de 1948. Cosas como esta, que también me parece interesante que los pueden hacer preguntarse por el ejercicio profesional mismo, que son estas fotografías donde básicamente son los médicos en la clínica posando con el cadáver de Gaitán, con las dos impactos de bala en su espalda y cómo se da el tratamiento de este tipo de imágenes incluso en la actualidad. Entonces, bueno, hay muchas aristas y muchas cosas con las cuales podríamos interesarnos, todas las cosas por las que todos los elementos que se impactaron. Esto no solo impactó la vida política, sino también la social, la cultural, la económica. La bolsa de valores en Colombia cayó, el comercio tuvo que cerrar, hubo periódicos como La Defensa que fueron destruidos y ese día cerraron sus puertas definitivamente. Entonces, cosas por las que es importante que nos preguntemos que sucedieron precisamente ese día. Entonces, bueno, algunos recortes de prensa que les pongo en este caso. Este asunto, bueno, que es importante que sean conscientes, estaba en el texto precisamente que ustedes leyeron, que estaban en el desarrollo de la conferencia panamericana y que era esa presencia de esa idea que habían sido los comunistas los que habían mandado a matar a Gaitán para desestabilizar a Colombia. Entonces, bueno, encontramos precisamente todas esas tensiones y esa situación precisamente en la prensa de todos esos días posteriores al acontecimiento. Esto ya es el colombiano, que también pues encontramos lo que sucedió, lo que sucedió en Medellín. Miren el encabezado mismo, la barbarie de los comunistas en Medellín. Y miren eso también, cómo empieza a marcar un lenguaje particular de cómo nombramos al otro en pleno contexto, como habíamos dicho, de la Guerra Fría, en pleno contexto de hay que entender por qué, ahorita vamos a hablar de eso, por qué el asesinato de Gaitán generó lo que generó y cómo se empieza a nombrar y cómo se empiezan a ocultar esos pedidos sociales en ese contexto particular. Todavía se ignora la afiliación del asesino de Jorge Eliezer Gaitán y eso se ignora todavía al día de hoy, la baja de las acciones y demás. Y bueno, estas imágenes precisamente de Bogotá completamente destruida. Es importante que recordemos que Jorge Eliezer Gaitán para entonces era el líder del Partido Liberal, que como acabo de decir entonces cayó asesinado en Bogotá el 9 de abril de 1948 y eso desencadenó esos fatídicos hechos del mal llamado Bogotazo. Es imposible que hoy pensemos en el asesinato de este adalid popular y populista sin ligarlo precisamente a esas turbas que desencadenaron la destrucción de la ciudad, a esos tanques, al cadáver de Juan Robasierra siendo arrastrado por las calles capitalinas. Esta, esa ha sido catalogada como una tarde de odio colectivo, de dolor y de barbarie, como se verá más adelante. Y como se verá más adelante, es que a mí me parece interesante hacer énfasis, me voy a adelantar un momento, y quiero hacer énfasis en el arte. Quiero hoy detenerme en hablar de este periodo desde el arte,
porque el arte nos entrega una visión subjetiva, una visión personal, el cómo se sintió, el cómo la sociedad experimenta los acontecimientos. Y en buena medida esta obra de Évora Arango, se llama Masacre 9 de abril, nos presenta la secuencia de esos acontecimientos posteriores a la muerte de Gaitán. Estos fueron pintados por la artista en esa acuarela, eh, mientras escuchaba precisamente una narración radial de lo que estaba sucediendo en ese instante. Es decir, que esta es como, como un testimonio pictórico de los sucesos de ese día, es como una crónica pintada. Aquí encontramos acontecimientos espontáneos, contrario a lo que se pensó en la prensa en días posteriores, que se trataba de una conspiración comunista planeada desde Moscú. Lo que encontramos aquí es que la locura colectiva explica lo inexplicable y Gaitán se convirtió en un elemento mítico nacional. Es por eso que la presencia en ese cuadro se convierte en esa especie de camilla, se convierte en el centro de la imagen y miren que es el punto focal de esa imagen. Acuérdense que en las calles empezó a gritar Gaitán ha muerto y a pocas cuadras, eso fue a pocas cuadras del Palacio Presidencial. Recuerden que el gaitanismo había convertido al Partido Liberal en el Partido del Pueblo en contra de la oligarquía. Es por eso precisamente que en el momento de la muerte el pueblo consideró que era la misma oligarquía la que había mandado a matar al líder. Fue la furia y el dolor lo que llevó a destruir las ciudades, los símbolos del poder y el sistema que los tenía alienados. Fue un deseo de apoderarse de como de los mal habidos bienes de los oligarcas. En Bogotá tenemos que las ferreterías, los almacenes de ropa, los comestibles, todos fueron saqueados. Los carros, los tranvías fueron volcados, las estaciones de policía tomadas, los presos liberados, los edificios quemados. Entre los edificios quemados quemaron la casa de Laurano Gómez, el periódico El Siglo. Todos los emblemas de la oligarquía y del conservadurismo fueron atacados y muy pocas cosas fueron respetadas, entre ellas, como decíamos ahorita, el carro de Gaitán, la librería del papá de Gaitán, ambos precisamente ubicados en la zona de los sucesos. De resto, como señala un autor, que es Herbert Brown, eh, la vida humana y la propiedad privada fueron objeto de violaciones impensables, pues de una forma u otra el líder que impartía el orden en el pueblo ya no existía. Eh, una de las cosas, ya el pueblo no quería derrocar al gobierno conservador, lo que querían era invertir lo que conocían, y en buena medida fue un día en el que se quiso destruir todo lo que antes había sido respetable. En esta obra de Borarango presenta ese episodio violento desencadenado por la ira popular. Aparece todo ese caos posterior al asesinato del líder populista, los distintos actores involucrados en esos acontecimientos de la violencia colectiva, los clérigos, los hombres, las mujeres, los militares, los cadáveres. Es como una especie de retrato hablado, teniendo en cuenta el contexto pues, en el que fue ejecutada la obra, como les decía ahorita. Se observa, miren que observamos en primera instancia pues como esa mal llamada chusma enardecida que se toma la iglesia, lo cual obliga a remitirse de manera inmediata a lo que representaba la institución para el pueblo liberal, con esa mujer que toca esas campanas a rebato, quizá como forma de incitar a las personas. No, es importante que nos acordemos que la catedral en la Plaza de Bolívar, el Palacio Arzobispal y la Nunciatura fueron atacados. Eso generó una de las mayores pérdidas documentales y bibliográficas del país. También vemos, como está en el libro, en la historia desde la culata, a los curas y a las monjas que intentan ponerse a salvo huyendo de la iglesia por esa escalera lateral, pues todos los conventos y los claustros fueron agredidos. Respecto a esto, Herbert Brown menciona que hay como dos posibles sentidos a los ataques a estos centros eclesiásticos. En primera instancia, esa institución era, acuérdense que lo hemos dicho muchas veces, tradicionalmente había estado asociada a los conservadores,
que en algún momento de ese día fueron considerados los perpetradores del homicidio. Y en segundo lugar, como lo evidencia Débora, quizá por alguna locución radial se hizo referencia a ello como una reacción a la multitud hacia los disparos que se hicieron desde las torres y que muchos de ellos pensaron que habían sido los curas. Entonces, pues nuevamente lo importante es tener en cuenta que se estaba arremetiendo contra un orden social que se deseaba contravenir y destruir. Miren esos soldados en la parte superior izquierda que atacan a los revoltosos, pero también hay un soldado abajo unido a esos segundos. Es una situación en la que participan hombres enfurecidos, arrastran mujeres y niños, un pueblo que toma todo lo que le había sido negado, que destruye los símbolos del poder. Al lado izquierdo está el cadáver de Juan Robasierra siendo arrastrado de la misma forma que el 9 de abril, cuando fue llevado hasta las puertas del Palacio Presidencial. En el centro, miren, como decíamos ahorita, está el cadáver de Gaitán, custodiado por los adeptos, que nos recuerda que en la clínica central el cadáver tuvo que ser fuertemente custodiado por gaitanistas, pues presuntamente el gobierno deseaba robarlo. Y acuérdense que la viuda también hizo amenazas de encabezar con su hija una manifestación con ataúd incluido para derrocar al gobierno del presidente Mariano Espina Pérez. Lo que hay que tener en cuenta es que en este día, no voy a volver a algunas de las imágenes que veíamos ahorita, como de las consecuencias, todo fue una reacción contra el sistema. Jorge Eliezer Gaitán había mostrado al pueblo un mundo posible en el cual era tenido en cuenta, y con su muerte eso se desvanecía. Era algo que simplemente era inaceptable. Eh, Gonzalo Sánchez dice que, que Mariano Espina señalaba que ese había sido el momento de mayor peligro para las instituciones en la historia de la República Colombiana. Pues los acontecimientos del 9 de abril en buena medida podemos pensar que habían como espantado a los dirigentes de ambos partidos. Así la rebelión se hubiese extendido en el país a nombre del partido liberal. Dice, les leo una cita de Gonzalo Sánchez, dice, de hecho, había ido más allá de lo aceptable para el propio Partido Liberal, e incluso muchos liberales acomodados habían sido víctimas del pillaje, el saqueo y el atentado personal. En suma, se trataba ahora del efecto de la irrupción de las masas en la arena política y de la construcción de las mismas en soporte de amplios movimientos sociales que frecuentemente desbordaban o amenazaban desbordar los estrechos marcos del bipartidismo. Lo que es importante que tengamos en cuenta es que el gaitanismo se consolida en este contexto como un movimiento social y político que va a convertirse para muchos en un pilar fundamental para la interpretación y comprensión de la violencia. Autores, por ejemplo, como Marco Palacios, plantean que con la muerte de Gaitán, los partidos inicialmente unidos acentuaron el sectarismo y dejaron nuevamente la convivencia y el constitucionalismo como sepultados. Otros personajes como Gonzalo Sánchez mencionan que más que una violencia contra el Partido Liberal, se desató fue una contra el gaitanismo, y una violencia que se ocultaba tras la máscara del temor contra las movilizaciones sociales y políticas en la medida en que paraban el sistema social, político y el crecimiento económico. Esta hipótesis cobra mucha fuerza al saberse que la gran mayoría de militares disidentes del 9 de abril, uno de los cuales se encuentra precisamente en ese primer plano de la obra, eh, habían huido a las selvas para evitar el ajusticiamiento, convirtiéndose posteriormente en líderes revolucionarios y de resistencia liberal. Lo importante es que el hecho de que no pocos liberales pensaran que los conservadores habían asesinado a su líder, así como que muchos conservadores creyeran honestamente que Colombia estaba amenazada con una conspiración de izquierda de carácter internacional, ayuda a explicar el comportamiento aparentemente irracional, incluso patológico, que los colombianos exhibieron en los años siguientes. Y eso lo vemos en obras posteriores. Esta obra se llama Tren de la Muerte.
y les leo, empiezo con una citica que habla sobre esta obra en particular. Dice, después de los sucesos del 9 de abril de 1948, más de 700 liberales de Puerto Berrío, un pueblo antioqueño ubicado sobre el río Magdalena, fueron apresados y llevados a Medellín en tren. Qué pena, empiezo de nuevo. Después de los sucesos del 9 de abril de 1948, más de 700 liberales de Puerto Berrío, un pueblo antioqueño ubicado sobre el río Magdalena, fueron apresados y llevados a Medellín en tren, donde estuvieron encarcelados en la plaza de toros a la intemperie y sin alimento durante 3 días. A propósito de esto, David Bushnell, que es otro de estos grandes colombianistas estadounidenses, plantea que después de esos acontecimientos del 9 de abril, los liberales comenzaron a ser vistos como potenciales anarquistas que podían hacer tambalear el orden institucional. Desde ese día se instala en buena medida como en el corazón de lo social, como una suerte de barbarie que va a perdurar como por años. Lo que hay que tener en cuenta es que con el 9 de abril los conservadores viven el susto de sus vidas y comienzan a hacer todo lo necesario y lo innecesario, pues lo que dicta la sinrazón por mantener el control del gobierno. Es así como las organizaciones campesinas y sindicales van a empezar a ser aplastadas, eh, y la, la mediación estatal empieza a ser paulatinamente sustituida por la intervención de la fuerza. Contrario a lo deseado, el Estado pierde entonces lo que lo legitima, que es la regulación y la aceptación social. Desde la prensa se va a empezar a condenar de forma recurrente al pueblo raso por la destrucción del 9 de abril, y este será un trauma que subsistirá por años. Es sobre este fondo precisamente, de esta descalificación de las clases populares, que la violencia toma su impulso, que esa violencia pues con mayúscula toma su impulso. Posterior a esto vamos a tener que en 1950 Laureano Gómez llega a la presidencia, convirtiéndose en uno de los actores principales del periodo de la violencia. Durante esa presidencia la vida política se traslada su eje de los centros de confrontación urbanos al campo. Es decir, con el gobierno de Laureano Gómez la violencia se ruraliza y va a estar caracterizada por reacciones en cadena, por una acción partidista que generaba represalias contra liberales y contra represalias sobre los conservadores. Entonces, en este periodo es importante que tengamos en cuenta que surgen grupos vigilantes, gobernistas, conocidos como los pájaros o la policía chulavita, quienes cometían asesinatos masivos con aparente impunidad, y en el lado opuesto estaban las guerrillas liberales, que aparecen como forma de protección de esos sitios precisamente liberales frente a los agentes del gobierno. Podríamos asumir un poco que este óleo del tren de la muerte se hacen presentes esos dos actores, uno físicamente y el otro por asociación. Los muertos o los presos de un partido están amontonados dentro de un vagón con sus rostros deformes y sus ojos abiertos en una expresión exagerada. En las puertas del vagón se destacan las manos de sangre, quizá de los perpetradores que han acabado de salir del encuadre, aunque se destaca que todas son manos izquierdas. Aquí es importante que tengamos en cuenta que la división partidista se hace atrozmente manifiesta, quizá de igual modo que el ausentismo estatal que nos caracteriza. Tenemos un Estado que debe recurrir a una policía underground para que ejerza un control social en el campo, y como respuesta a un campesinado que rompe su tradicional actitud de sumisión y se levanta en armas, adquiriendo cierta autonomía. En esta obra de Ora plantea la violencia como una derrota. Esto es una tragedia. Están condenados los problemas de las adhesiones partidistas, el impacto en las clases populares. Entonces es un asunto absolutamente dramático. Hay una cosa que dice David Bushnell que se las quiero leer, que me parece interesante, eh, y es un poco
tener en cuenta pues la preeminencia rural que tiene este periodo y la relevancia rural que tiene este periodo. Y aquí entran en juego varios elementos que en primera instancia es un pueblo campesino completamente maleable en su sentir, que nos obliga a ver la violencia en un doble sentido, como rebelión ante la dominación, lo que se planteaba como tal. Esto es lo que quiere, esto solo quiere decir lo que dice David Bushnell, que les leo la cita de David Bushnell. Él dice: solamente un campesinado semianalfabeto, con las más imprecisas ideas sobre lo que ocurría en el país, habría dejado convencerse que los miembros del partido contrario estaban aliados con el diablo. Pero también tenemos que en la medida en que la guerra la hace el pueblo rural, se hace evidente esto que tanto mencionaba Gaitán, que era la diferencia entre el país real y el país político, un contraste radical que exacerbaba la violencia originaria que estalla precisamente en ese momento. Entonces, ese periodo del gobierno de Laureano Gómez es un periodo absolutamente dramático, y absoluta de que va a exacerbar la violencia. Eso lleva precisamente a que eh, el 13, a que a que el 13 de junio de 1953 Laureano Gómez salga de la presidencia, pero ya les mostraré, les señalaré esto. Les leo una citica respecto a esta obra. Esta obra se llama La salida de Laureano. Ese sapo que ven ahí es Laureano Gómez y el militar que hay es Rojas Pinilla. Dice: la obra en la que representó al caudillo conservador como un batracio llevado en andas por gallinazos. El cortejo aparece presidido por el heraldo de la muerte, y lo cierra Rojas Pinilla con su uniforme militar, quien empuja al saliente con la culata de su fusil, a manera de un coro jubiloso. Aparecen clérigos, estudiantes, cañones y militares. Es importante entonces que tengamos en cuenta, como señalábamos ahorita, que el 7 de agosto de 1950 llegó Laureano Gómez a la presidencia de un país que estaba atravesando circunstancias absolutamente anómalas, por lo cual fue un gobierno que según historiadores como Álvaro Tirado Mejía, se desarrolló en medio de la mayor crisis institucional que había experimentado la nación colombiana. Aquí se hace necesario que tengamos en cuenta que después de un año de mandato, Gómez cae enfermo, por lo cual Roberto Urdaneta asume la presidencia como encargado. Y es precisamente el 13 de junio de 1953 que Gómez regresa. Sin embargo, la clase dirigente ya no deseaba que retomara el poder, por lo que incitan al general Rojas Pinilla a que tomase el Estado por medio de un golpe militar. Aunque recuerden que nosotros nos encanta manipular el discurso, y no es un golpe militar, sino un golpe de opinión. La idea era que el general estuviera por poco tiempo y que pronto se regresara a la normalidad institucional. Por esto recibió el apoyo de la mayoría de los grupos del poder, a excepción de los laureanistas y los comunistas. Durante la presidencia de Laureano Gómez, que es importante que tengamos en cuenta, así como decíamos ahorita que es una de las causas de inicio de la violencia, se estableció que el Estado, y acuérdense que respecto a esta era la que habíamos dicho, la que habíamos mencionado como esa dictadura civil. Entonces estas serían las características de esa suerte de dictadura civil. Se estableció que el Estado podía intervenir en cualquier actividad pública o privada con el fin de garantizar la seguridad y encaminar los intereses económicos de la nación. Acuérdense, pues eso obviamente disgustaba a más de un ciudadano y político de las altas esferas sociales. Adicional a esto, durante el periodo de Laureano estuvimos en un constante estado de sitio, que es calificado por muchos historiadores como una dictadura civil. Esto aumentó la represión, aumentó la represión política al sindicalismo, la manipulación de las burocracias sindicales, la prensa fue duramente censurada, las personas sometidas a la violación de sus derechos civiles.
Entonces, dice Bushnell, desde 1949, con la expansión de la violencia como pretexto, el país había funcionado bajo el estado de sitio, que otorgaba al gobierno el derecho de suspender un amplio espectro de garantías. Es importante que tengamos en cuenta entonces que igualmente el Ejecutivo en este periodo se vio fortalecido a costa del debilitamiento del Congreso y el régimen fue cerrando paulatinamente todos los canales de comunicación. Las proposiciones de Gómez, aunque no representaban la adopción absoluta del fascismo europeo, ni siquiera pues en esa versión española bajo Franco provocaron una amplia oposición en Colombia, no solo de los liberales, sino también de sectores de su propio partido. Durante su exilio semivoluntario a Europa entre el 48 y el 50, porque él tiene que salir después del 9 de abril, Laureano estuvo en contacto con varias ideas del nacionalismo fascista español, encaminadas principalmente al rechazo de los procedimientos democráticos convencionales de la democracia liberal. En ese sentido, entonces muchos creían que la rigidez doctrinaria de Gómez era lo que exacerbaba y mantenía la violencia y por eso no podía continuar en el poder. La violencia política entre esos dos bandos que había crecido a medida que se acercaban las elecciones presidenciales se intensificó entonces una vez finalizado el proceso de elección del presidente y se mantuvo sin tregua durante toda la administración de Gómez entre el 50 y el 53. Era una situación de orden público, digamos que intolerable, que el mandatario era evidentemente incapaz de controlar, así como una desinstitucionalización del país y un cerramiento del sistema político y una criminalización en aumento. Encontramos en este contexto, de todas formas, que había una oposición a Gómez encabezada por Ospina Pérez, el anterior presidente, eh, que estableció ciertos vínculos con jefes militares, entre los que se encontraba el comandante de las Fuerzas Armadas, el general Gustavo Rojas Pinilla. El presidente, convencido de que el militar planeaba una conspiración, intentó mandarlo al exilio diplomático y esa idea de todas formas al fracasar se tradujo en la destitución de Gómez el 13 de junio de 1953. Finalmente fue Rojas quien destituyó a Gómez. El general estaba pues preparado para ceder la presidencia a otro conservador civil, pero en vista de que la oferta no fue aceptada, decidió asumir el cargo. De esta forma, Laureano Gómez se convirtió en el primer presidente colombiano en ser depuesto por medio de un golpe de Estado en el siglo XX. El anterior había sido Manuel Antonio San Clemente en 1900. En esta obra de Salida de Laureano, entonces Débora nos presenta ese cortejo encabezado por la muerte, con un esqueleto, con vida que enarbola una bandera de peligro, y el caudillo conservador como un batracio que es sacado por esos 4 gallinazos que comen carroña, y atrás Rojas Pinilla quien empuja al saliente cortejo con la culata de su fusil, elementos que aluden un poco a la percepción social de esta situación, de estos acontecimientos. Hay que tener en cuenta que la representación zoomorfa del presidente se hace comprensible en la medida en que la opinión pública, en la medida en que se conocía, se conocía públicamente, pues, y era de opinión pública todas estas situaciones de represión y todo este malestar con la presidencia de Laureano Gómez. Eh, de todas formas, es importante tener en cuenta que la apariencia de Rojas Pinilla en esta obra, la buena apariencia de Rojas Pinilla en esta obra, y eso en buena medida podría ser porque él asume el poder aclamado tanto por liberales como por conservadores. Eh, se le considera a él en su momento el único capaz de poner fin a esa matanza y al derramamiento de sangre, así como emprender la reconstrucción del país. El golpe no de opinión, de Estado, sino de opinión, tenía como fin pacificar al país de la violencia que lo estaba consumiendo.
Entonces es Rojas Pinilla lo que remite. Que es interesante tener en cuenta para ustedes que son periodistas, tener en cuenta que la noche del 13 de junio, por medio de una locución radial, Rojas Pinilla cuenta lo sucedido, y esto se dice que desató el goce frenético de la población que celebró el acontecimiento como en una celebración de un grito de que cesó la horrible noche. Sin embargo, la percepción positiva de Rojas Pinilla no fue, no se mantuvo por tanto tiempo y rápidamente cambió. Eh, Gustavo Rojas Pinilla asumió la presidencia de manera imprevista y no como consecuencia de un plan madurado políticamente. Este era un hombre que estaba muy poco preparado para su cargo, y no tenía un plan político claro, era un plan político del cual solo se tenían unas generalidades de la reconstrucción material y moral del país, y su filosofía política se basó en la creación de lo que se llamaba un Estado cristiano bolivariano, como rezaba la reforma a la constitución que planteaba ejecutar el gobierno al interior. Sin embargo, no se tenía claridad sobre el significado de esto. El mayor problema del programa de gobierno de Rojas Pinilla fue que las medidas tomadas no estaban bien concebidas y su aplicación no se hizo de forma sistemática. Igualmente se encuentran un sinnúmero de reformas heterogéneas que no se conectan entre sí para la búsqueda de unos fines claros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el clima general de violencia, si bien no desapareció, sí declinó un poco bajo el nuevo régimen. Es importante recordar que en un acto legislativo el 18 de junio de 1953, es decir, 5 días después del golpe de Estado, la Asamblea Nacional Constituyente, que es la ANAC, legitimó a Rojas Pinilla como presidente hasta el 7 de agosto del 54, es decir, por un año, en una confirmación pues que en buena medida no tenía ninguna base jurídica. Sin embargo, como podemos pensar que como el gozo, la celebración de estar saliendo de esa antigua situación hizo que ese quiebre de la vida institucional nacional fuera considerado algo superfluo, eh, y llama la atención que en dicho acto no se mencionó el golpe de Estado alguno, sino que simplemente, miren lo que yo les decía de los asuntos discursivos, sino que simplemente se dice que había quedado vacante el cargo de presidente de la República. Posteriormente, al año siguiente, el 3 de agosto del 54, Rojas es reelegido por la ANAC hasta el 7 de agosto del 58, o es reelegido 4 años más, y finalmente, en el ocaso de su régimen, Rojas le permitió a la ANAC que se reuniera una última vez el 8 de mayo del 57 para decretar una nueva reelección para el periodo 58-62. Es importante que tengamos en cuenta que durante este gobierno todo debía estar en teoría subordinado a los ideales de la unión y de la reconciliación nacional. Por eso se establece la concordia con los grupos de guerrilleros, aparecen aplicaciones de amnistía, se logró pacificar la mayor parte del oriente del país. Los primeros ejemplos de acuerdos de paz en nuestra historia nacional son de esta época. Sin embargo, uno de los primeros elementos que genera un choque con los grupos de apoyo es que se esperaba que el gobierno fuera de coalición con mayor participación de la milicia, pero por obvias razones, sin embargo, la nueva administración fue esencialmente civil. Eh, que fue esencialmente civil, pues tenía un 100% de participación conservadora en las altas esferas del poder, y esto comenzó a generar un descontento en el partido liberal. Entonces, paulatinamente comienza a decaer un poco ese periodo como dulce, teniendo en cuenta que el estado de sitio vigente sin interrupción desde el 49 no fue levantado. Entonces, en poco tiempo el régimen se hizo más fuerte, el programa de reforma social y económica no satisfizo ni a liberales ni a conservadores, la violencia se recrudeció, en el 54 hubo un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los estudiantes
en Bogotá, en el cual murieron varios alumnos y con eso el presidente perdió la simpatía de ese grupo. Entonces ahí empezó a haber una serie de acontecimientos autoritarios que empezaron paulatinamente a hacerse cada vez más evidentes, con reformas arbitrarias que empezaron a deteriorar la libertad de prensa hasta un punto tal que se intentó suprimir a la disidencia con la censura de revistas como Semana y de periódicos como El Tiempo y El Espectador. Igualmente el régimen empezó a aplicar mano dura a los opositores, tanto en áreas rurales como en las ciudades. Entonces eso fue generando como el ocaso del régimen. Sin embargo, no debe olvidarse que en términos generales la dictadura de Rojas Pinilla fue moderada, eso lo dice David Bushnell, eh, y demostró una vez más que Colombia es poco acogedora para dictaduras, por más sangre que se haya derramado en batallas políticas a lo largo de su historia. Eh, Cosas importantes en este contexto de este periodo que es importante recordar que la dictadura de Rojas Pinilla fue catalogada como populista, un poco al estilo del peronismo argentino, pues podríamos pensar que de sus intentos más controvertidos fue la organización de los trabajadores en uno de los como convertir las organizaciones de los trabajadores en uno de los puntales de su régimen, que era la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT. Eh, pero eso posteriormente se retiró por el apoyo, pues, por relaciones, por problemas con la iglesia. Esto es reforzado, eso creó otras instituciones como Sendas, el Secretariado Nacional de Asistencia Social. Entonces hubo muchas políticas como el aumento de impuestos a los ciudadanos pudientes, gravámenes sobre dividendos accionarios, y esas cosas que para unos eran positivas en términos de esa dictadura populista, fueron para otros sectores detonantes de la desconfianza y el descontento de colectividades tradicionales que recordemos que habían apoyado a Rojas Pinilla en esa subida al poder. Era una política socioeconómica de carácter impositivo con fines redistributivos que disminuyó las prerrogativas de la clase privilegiada, entonces que hizo aparecer a Rojas casi de la misma manera de Gaitán como el verdadero defensor de las masas populares frente a los egoístas oligarcas. De todas formas, eso no logró ocultar el mayor fracaso de Rojas Pinilla, que fue el no haber podido poner fin a la violencia y ante el rechazo de muchos grupos guerrilleros frente a su amnistía, la represión militar fue endurecida y eso afectó a inocentes y se convirtió en un efecto absolutamente contraproducente para el sostenimiento en el poder. Es en su declive, muchos grupos políticos que en su momento lo habían apoyado se fueron paulatinamente yendo en contra del gobierno y ambos bandos, liberales y conservadores, empezaron a desear que la normalidad democrática regresara. De ese modo, entre abril y mayo del 57 empiezan a aparecer una serie de huelgas y manifestaciones públicas de diferentes sectores, como los estudiantes, la iglesia, los obreros, los políticos, que salieron a condenar el régimen que, como les decía ahorita, quería establecerse hacia el 62. Entonces, finalmente, Rojas debe abandonar el país antes de terminar ese segundo mandato. De una forma u otra, pues como esa extraña tradición democrática del país no aceptaba como que un dictador se perpetuara en el poder. Eh, una de las cosas, lo interesante en esta obra, lo que les decía ahorita, es pensar en la percepción que había como socialmente de este personaje. Eh, Porque se decía que Rojas colmó de beneficios y prerrogativas a las Fuerzas Armadas, que se mantenía en fiestas, lleno de lujos y demás, y son cosas de las que podemos ver precisamente en una obra como estas.
Con la salida de Rojas, tenemos un poco el periodo de cierre de los gobiernos. Esta obra se llama Junta Militar y es el 10 de mayo de 1957. eh, Rojas Pinilla renuncia a favor de una junta militar. Esto es el cierre de esos gobiernos militares en Colombia y él deja el cargo a una junta militar de 5 miembros llamados los quíntuples, que es los que vemos precisamente como estas bestias negras. Eh, esta junta tenía la instrucción de Rojas Pinilla de continuar el gobierno militar que debía defender al pueblo de las oligarquías por un periodo aproximado de un año, en el cual él iba a estar en España mientras se calmaban un poco los ánimos del país. Entonces, bueno, Colombia pasó a ser gobernada por la Junta, la cual rápidamente le dio la administración un viraje inesperado por Rojas, pues le habían prometido algo a Rojas, pero rápidamente el grupo se comprometió a restablecer el orden y la democracia y convocó a elecciones populares para el 58, es decir, se le torcieron y comenzó el desmonte de toda la estructura de poder dejada por el dictador y se alió con ese frente civil en el primer paso de esa consolidación de un sistema bipartidista colombiano que es el que conocemos como el Frente Nacional. De este modo, esta junta militar, que es un gobierno militar de tránsito, sirvió de árbitro a todo el proceso de acomodación del proyecto político del Frente Nacional. Este periodo de transición democrática había estado antecedido por un acuerdo entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo en España de trabajar conjuntamente para derrocar la dictadura y compartir el poder después del triunfo. Ellos habían firmado un pacto que era el Pacto de Estiges y ellos habían firmado ese acuerdo que es el antecedente del Frente Nacional, en el que habían dicho no nos peleemos por el poder, más bien turnémonos el poder. Entonces, eh, en este óleo del Frente Nacional, una de las cosas que vemos y que nos muestra lo que empezó a pasar con los quíntuples es que estuvo caracterizada por apetitos personalistas que llevaron acciones inconsecuentes y todo ese escenario fue aprovechado por las élites políticas y económicas tradicionales del país para la instauración del Frente Nacional en el cual en buena medida se impusieron los deseos. Entonces ese derrocamiento de Rojas Pinilla dio paso, y esta es la última obra que es La República, dio paso a una nueva reconciliación. Sin embargo, cuando en Colombia se cosechan progresos en un área, se generan retrocesos inmediatamente eh, en otros. Entonces, si bien en la política hubo una coalición eh, que permaneció a grandes rasgos unida, en materia de desigualdad social, conflicto armado, no hubo pues grandes cambios en este contexto con el Frente Nacional. Valdría la pena aclarar por qué la obra titulada la República hace alusión al Frente Nacional. Esto tiene como antecedente lo que les decía, que el 20 de julio del 57 Lleras Camargo y Laureano Gómez firman la Declaración de Estiges. En esta se establecía la alianza de la sucesión de la presidencia, la repartición, un periodo liberal y otro periodo conservador. Y respecto a esa obra, primero salta a la vista eh, de una forma u otra ese personaje, ese lobo estrábico en la parte superior que hace referencia a Laureano Gómez, ese monstruo, ella misma decía que ese monstruo de Laureano Gómez y la palomita de la paz que sostiene Laureano Gómez tiene la cabeza de Alberto Lleras Camargo. Eh, de una forma u otra, lo que hay que tener en cuenta es que la idea era que el Frente Nacional entonces se impuso este fue un acuerdo entre las cabezas de los partidos tradicionales y fue un acuerdo entre las cabezas de los partidos aprobado posteriormente mediante un plebiscito por el popular que
centró la alternancia presidencial entre liberales y conservadores por un periodo de 16 años. Sin embargo, es importante que recordemos que esta medida, que hasta mediados de la década de 1980 se prolongó en lo que se llama el desmonte. Pero entonces ahí tenemos a Laureano y a Lleras Camargo, porque Laureano no se pudo poner de acuerdo. La idea es que Laureano no fuera el candidato del Partido Conservador, como por toda esa carga simbólica que tenía, y él no se pudo poner de acuerdo con los representantes del Partido Conservador, entonces él termina apoyando al candidato del Partido Liberal, y el primer presidente del Frente Nacional es precisamente Lleras Camargo, el candidato del partido Liberal. Podríamos pensar que quizá el mayor logro del Frente Nacional fue poner fin a la violencia, entendida, pero fin a la violencia entendida como conflicto bipartidista, no poner fin a la violencia como conflicto social, cultural, eh, social y demás. ¿Qué sentido, podríamos pensar qué sentido tenía ahora las luchas cuando cada partido tenía garantizado el 50% de participación del gobierno? Eh, a esto es importante que en este contexto hay declaraciones de libertad religiosa, hay restauración de los programas cívico-militares, hay restauración del ejército en las reconstrucción de zonas afectadas. Sin embargo, eh, como hemos dicho varias veces, esa pacificación del país en materia de luchas sectarias desatendió otros focos de violencia y otros conflictos. Eh, con la instauración del Frente Nacional, los conflictos laborales empezaron a pasar inadvertidos. Entre las causas pueden mencionarse el crecimiento físico de las ciudades, el notorio desinterés de los partidos de coalición gobernante, la creciente fragmentación espacial de capas populares, la autocensura de la prensa, lo que no significa que hubiera disminuido los conflictos. Para algunos es importante tener en cuenta que el Frente Nacional era una clara negación de los principios democráticos, y es importante que tengamos en cuenta esto. El Frente Nacional es el fin de la violencia bipartidista, pero es el inicio de otro tipo de violencia, porque es una clara negación a los principios democráticos. Este estamento político dio inicio a un nuevo periodo de violencia con otras características, donde el Estado se cierra a un monopolio bipartidista. De esta forma, la exclusión natural de terceras opciones del poder político se convierte en un elemento fundante, de nuevo, recordemos, en pleno contexto de la Guerra Fría. Quizá uno de los mayores fracasos del Frente Nacional fue la reforma agraria, torpedeada por el grupo de congresistas liderado por Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez. Podríamos preguntarnos si estamos hoy pagando las consecuencias de esto. El pacto bipartidista podríamos pensar que este pacto bipartidista es una vergüenza nacional, especialmente porque con este los promotores de la violencia, recuerden que mencioné esto al principio cuando hablaba del concepto, los promotores de la violencia son los vencedores, quienes consiguieron lo que deseaban, cerrar las posibilidades políticas, las terceras opciones, las cuales debieron acatar esto con resignación. Y esto, chicos, es el periodo de la violencia.